Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿sí me escucho? ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente, como todos los lunes, agradecidos que nos estén acompañando en este día de puente, si ustedes nos están viendo en México. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien está realizando una exposición de alrededor de 30 minutos. En esta ocasión, esta plática es una plática previamente grabada por nuestro doctor, que es la ponencia de esta noche. Así que en esta ocasión no vamos a tener sección de preguntas o comentarios, ya que no estamos en vivo con el doctor. Pero de igual manera le vamos a recordar que van a poder encontrar la grabación en caso de que se pierdan un poquito de ella en la página de Yo Soy Médico 17 porque estamos en vivo, o en la página de YouTube de Medical Legal Center. También me gustaría recordarles que nos van a encontrar en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Y vamos a pasar a cederle la voz a nuestro doctor invitado de esta noche, su grabación de su clase, no sin antes presentarlo, claro. Él es residente de tercer año de otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello del Centro Médico Nacional de Occidente, egresado de la licenciatura en Medicina General de la Universidad Autónoma de Nayarit, participación como profesor en el Congreso de la Federación Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del 2019. El doctor Edgar Iván Salas Ortiz nos ha preparado esta clase que se las dejo y ustedes y yo nos vemos al final. Muchas gracias y que disfruten de esta clase. Mi nombre es Edgar Iván Salas Ortiz y soy residente de tercer año. Estoy haciendo la especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente. Vamos a comenzar definiendo qué es una fístula de líquido cefalorraquídeo. La podemos definir como una pérdida de la continuidad de la base del cráneo y de las meninges, lo cual va a permitir una fuga o pérdida de líquido cefalorraquídeo que se va a encontrar desde el espacio subaracnoideo y va a pasar hacia la cavidad nasal. La incidencia es de 2.4 en 100,000 habitantes y en países como en Estados Unidos se considera que el recurso que se utiliza para el tratamiento de las mismas es de aproximadamente 444 millones de dólares, por lo que se considera una patología de gran importancia y gran relevancia en estos países. La etiología de estas fístulas o pérdidas de líquido cefalorraquídeo se van a clasificar en dos grandes grupos, las que van a ser traumáticas y las que van a ser no traumáticas. Vamos a ver que la mayoría de estas, en el 90%, tienen algún antecedente de haber sido traumáticas, ya sea secundaria a un traumatismo o alguna intervención quirúrgica, neuroquirúrgica o alguna intervención de base de cráneo de senos paranasales. Y las menos comunes, que son las no traumáticas, que corresponden al 10%, van a ser secundarias a infecciones o algunas tumoraciones que puedan producir lesiones úlices a nivel de la base del cráneo y comunicación desde el espacio subaracnoideo hacia la cavidad nasal. Importante conocer que las que se le conocen como idiopáticas o aquellas en las que no se encuentra una causa que pueda estar produciendo una pérdida de líquido cefalorraquídeo hacia la cavidad nasal, se han hecho estudios en los que se ha demostrado que en la mayoría de los pacientes se encuentra una presión intracraneal aumentada, lo que predispone a estos pacientes a presentar esta pérdida de líquido cefalorraquídeo, por lo que en realidad no se considera que exista como tal una causa idiopática bien descrita, ya que siempre se puede encontrar una causa. En muchas ocasiones, cuando se hace un interrogatorio directo hacia los pacientes, muchas veces ellos refieren a haber tenido cirugías previas o traumatismos a los que no les dan importancia, pero que pueden ser de gran relevancia para encontrar la causa de esta dehiscencia en la base del cráneo. Existen algunos factores de riesgo que predisponen a una persona a padecer una fístula de líquido cefalorraquídeo. Existe la mnemotecnia o la regla de las Fs, que son personas del sexo femenino que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, que tienen una cara redonda, que son de talla corta y que se encuentran entre la cuarta o quinta década de la vida. Se le conoce como la mnemotecnia de las Fs o la regla de las Fs, ya que en inglés se les conoce como female, fat, fearful face, 5 feet tall y 40. Y pues como podemos observar, bueno, los que estamos acostumbrados a ver este tipo de pacientes, pues sí podemos ver siempre que son señoras de 40 a 50 años con un poco de sobrepeso, que tienen antecedente de que tuvieron alguna cirugía septal o que tuvieron algún traumatismo y que pues comienzan a presentar pérdida de líquido cefalorraquídeo. Importante también
poder identificar en la historia clínica los diagnósticos diferenciales de estas patologías. Muchas veces pueden cursar con pacientes que tienen antecedente de rinitis alérgica, rinitis vasomotora, sinusitis crónica, que pueden tener sensación de descarga posterior y pueden confundirse la rinorrea hialina que tienen con una rinorrea acuosa, que va a ser el síntoma principal de los pacientes que tienen fístulas del líquido cefalorraquídeo. Importante conocer cuál va a ser la diferencia entre la clínica de una y otra para que podamos hacer el diagnóstico diferencial. Importante que sepamos que estas fístulas generalmente se van a encontrar en la base del cráneo y etmoides anterior. Generalmente el sitio más común es a nivel de la lámina cribosa, por donde entra el nervio olfatorio. También se pueden encontrar fístulas a nivel del seno esfenoidal, ya que una gran neumatización de este seno va a producir un aumento de la presión que puede producir dehiscencias de la base del cráneo y producir una fístula del líquido cefalorraquídeo. Aquí no sé si pueden ver mi puntero. ¿Sí se ve? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, gracias. Aquí podemos observar un corte coronal de una tomografía de senos paranasales, en la cual podemos observar los sitios principales de dehiscencia, donde se van a localizar las principales fístulas del líquido cefalorraquídeo, que va a ser a nivel de la fobia etmoidal, la lamela lateral y de la lámina cribosa. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica que van a presentar estos pacientes? Pues la principal va a ser una rinorrea acuosa y hialina que se va a localizar en solo una de las fosas nasales del paciente. Después de que tienen esta descarga, ellos van a referir que van a tener una sensación de un sabor salado o metálico. Esta se va a desencadenar con los esfuerzos, con las valsalvas, con los esfuerzos o cuando ellos agachan la cabeza. Van a referir que cuando se agachan para amarrarse sus agujetas, tienen pérdida de líquido por la nariz y que ya tienen meses de evolución. Otra presentación clínica puede ser algún paciente que haya tenido un traumatismo craneoencefálico y posterior a eso presente salida de líquido por la nariz, inmediatamente después del traumatismo, o que haya tenido antecedente de una cirugía y que la fístula sea posterior a la misma, durante la misma o tiempo después de la cirugía. El diagnóstico. En los países en los que se describe el estudio de las fístulas de líquido cefalorraquídeo, principalmente en Estados Unidos, existe un protocolo bien descrito para el diagnóstico de las fístulas. Primero, se va a mencionar que el gold estándar es la visualización de la misma, es decir, aplicar un catéter subarácnido en el que se aplica fluoroceína y por medio de una endoscopía evidenciar el sitio donde sale el líquido cefalorraquídeo, que va a salir pintadito de un color verde característico de la fluoroceína. Sin embargo, pues la mayoría de los pacientes que vamos a ver nos van a llegar directamente a la consulta o al servicio de urgencias referidos de otro servicio por la pérdida de líquido cefalorraquídeo que está refiriendo el paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues evidenciar que lo que está perdiendo el paciente por su nariz sí es líquido cefalorraquídeo. Para esto existen diferentes marcadores que podemos utilizar para poder identificar si el líquido claro que está saliendo por la nariz de nuestro paciente de hecho es líquido cefalorraquídeo. Primero tenemos el test de la glucosa, el cual se usa por medio de tiras reactivas, en el cual vamos a ver que un resultado mayor a 30 puede ser positivo para pérdida de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, está bien descrito que esta puede tener varios sesgos y que es la que tiene la peor sensibilidad y la peor especificidad. Hacia este momento, en la mayoría de los artículos, se utiliza la beta-2-transferrina como el marcador estándar para identificación de líquido cefalorraquídeo en la cavidad nasal. Esta, sin embargo, no está disponible en la mayoría de los hospitales y se considera que es una prueba que es cara. En algunos países como en Estados Unidos y en Europa se está utilizando la proteína B-traza, la cual tiene una sensibilidad y especificidad de hasta el 100%. Es más barata y se puede realizar más fácil para la identificación del líquido cefalorraquídeo. Estamos presentando este algoritmo en el cual podemos observar que primero se va a pedir la proteína B-traza. ¿Por qué la proteína B-traza? Porque es más barata y se puede conseguir más fácil. Una vez que se hace el estudio, podemos ver que un nivel menor de 0.64 es negativo para pérdida de líquido cefalorraquídeo y uno que tiene mayor de 0.64 miligramos sobre litro, pero menor de 1.14 es dudoso. Entonces, en este necesitaríamos una prueba confirmatoria o complementaria, que sería con la utilización de la beta-2-transferrina.
Si esta sale positiva, pues se diagnostica la fístula del líquido cefalorraquídeo. Y cuando la proteína B traza sale con un resultado mayor de 1.14, podríamos considerarlo confirmatorio de la presencia del líquido cefalorraquídeo. En varios artículos y en la bibliografía se reporta que cuando tenemos un reporte positivo, ya sea de beta-2-transferrina o de B-traza, es suficientemente diagnóstico como para que nosotros podamos meter a quirófano al paciente sin tener un estudio de imagen confirmatorio. ¿Por qué? Nosotros vamos a ver que para poder realizar una adecuada localización del defecto, vamos a necesitar de estudios de imagen. Una vez que nosotros ya sabemos que el paciente efectivamente tiene pérdida de líquido cefalorraquídeo con alguna de estas pruebas, pues ahora lo que sigue es identificar el sitio del defecto. Existen algunos estudios de imagen, como puede ser la tomografía de cortes finos, una cisternotomografía y la cisternoresonancia magnética. Actualmente está escrito que la cisternotomografía de cortes finos menores a 1 milímetro son el estudio más realizado para poder identificar el sitio de lesión. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que se necesita que el paciente tenga pérdida de líquido cefalorraquídeo durante la realización del estudio para que se pueda identificar el sitio exacto de la lesión. Muchas veces esos pueden tener falsos negativos en los cuales no se identifica un sitio de lesión, pero que donde la clínica está muy clara de que el paciente está teniendo pérdida de líquido cefalorraquídeo. Entonces, muchas veces, aunque no tengamos estudios de imagen concluyentes en los que el radiólogo nos reporte un sitio donde se esté perdiendo el líquido cefalorraquídeo, si la clínica nos indica que el paciente está teniendo una pérdida muy evidente, pues, aunque el estudio nos diga que no, lo que tenemos que hacer es meter al paciente para una exploración en quirófano, identificar dónde se encuentra la fístula y durante la cirugía, pues, hacer el cierre. Importante conocer que muchas veces cuando la fístula se realiza de manera iatrogénica durante una cirugía de base de cráneo de senos paranasales o neuroquirúrgica, si nosotros identificamos que hacemos una disencia de la base del cráneo con pérdida de líquido, estamos obligados en ese momento a realizar el cierre. Una vez que nosotros ya identificamos que efectivamente nuestro paciente tiene una pérdida de líquido cefalorraquídeo y que ya logramos identificar el sitio donde está la disencia de la base del cráneo, pues hay diferentes tratamientos que le podemos ofrecer a nuestro paciente. Sabemos que aquellas fístulas que son postraumáticas inmediatas o secundarias a un traumatismo son de buen pronóstico, mientras que las que son idiopáticas o no traumáticas son de mal pronóstico, ya que la mayoría de las fístulas que son de tipo traumático van a cerrar con un tratamiento conservador. Si nosotros ponemos a nuestro paciente que en reposo absoluto, con diuréticos, con la cabeza a 30 grados, con una derivación de catéter de subaracnoideo, lo más probable es que la fístula cierre por sí misma al disminuir la presión intracraneal. Sin embargo, aquellas que son idiopáticas o que no mejoraron con un tratamiento médico inicial van a ser candidatos para que para que se haga un cierre endoscópico para cierre de fístula de líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué comento endoscópico? Porque hoy por hoy en la literatura se ha demostrado o está bien descrito que el tratamiento de elección quirúrgico para un cierre de fístula de líquido cefalorraquídeo es la vía endoscópica, ya que está relacionada con una menor morbilidad, por una estancia intrahospitalaria menor y con menor complicación. Una vez que nosotros tenemos un paciente el cual no respondió al tratamiento médico, pues se convierte en un paciente que puede ser candidato al tratamiento quirúrgico. Nosotros tenemos varios abordajes que se pueden realizar, o más bien tipos de injerto que podemos realizar para poder realizar el cierre de la fístula. El más descrito pues se conoce como el taponamiento de bañera, en el que se utiliza un injerto que va a ir desde el espacio subaracnoideo hasta la cavidad nasal, se va a realizar un colgajo de la mucosa nasal y se va a cerrar el defecto. También puede haber algunos que son overlay, que pueden ser subaracnoideos o epidurales. Pero la técnica que más utilizamos en nuestro hospital es la técnica que se conoce como en sándwich, en la que se realizan varios niveles de colocación de injertos o aloinjertos o tejido para cierre de fístula, y después se coloca un colgajo sobre para que se realice una mejor cierre de la fístula del líquido cefalorraquídeo, y está descrito que es la que tiene el mayor porcentaje de éxito. Como ya les había comentado, primero se tiene que identificar durante endoscopía el sitio de donde se encuentra la fístula del líquido cefalorraquídeo.
Si nosotros estamos haciendo una cirugía transquirúrgica o de senos paranasales, estamos operando unos pólipos, una sinusitis crónica, alguna tumoración, y de repente vemos que hay una dehiscencia de la base del cráneo o que nosotros hicimos una lesión que puede presentar salida de líquido cefalorraquídeo, pues como ya les había comentado, estamos obligados a, en ese momento, realizar un cierre endoscópico de la misma y reparar la fístula. Como ya les había comentado, pues generalmente las que son traumáticas son de buen pronóstico y tienden a cerrar con tratamiento médico hasta 3 semanas después de que se inician las medidas que disminuyen la presión intracraneal. Sin embargo, pues las que son no traumáticas casi nunca cierran de manera espontánea. Ahora, el manejo conservador que va a ser el tratamiento inicial de estas fístulas. Pues si nosotros vemos que un paciente tiene una fístula que consideramos que es postraumática, que es de buen pronóstico, que no es secundaria a una cirugía en ese momento, pues la primera elección va a ser realizar un cierre por un manejo conservador. Vamos a colocar un catéter subaracnoideo para que salga líquido cefalorraquídeo y disminuya la presión intracraneal para que esto ayude a que cierre la fístula. Se debe poner al paciente en reposo estricto con elevación de la cabecera a 30 grados. Vamos a indicarle que no puede realizar esfuerzos y por lo tanto se le van a indicar laxantes. Debemos indicar antibióticos que pasen la barrera hematoencefálica como cefalosporinas de primera generación y evitar valsalvas, ya que con la colocación del catéter subaracnoideo, si el paciente realizara valsalvas, se predispone la presencia de un neumoencéfalo. Si después de que nosotros damos un tratamiento conservador el paciente no mejora y continuará con salida de líquido cefalorraquídeo, pues lo que sigue es realizar un tratamiento quirúrgico. Existen diferentes injertos que nosotros podemos colocar en el defecto para que podamos realizar el cierre endoscópico como hueso, mucopericondrio, mucosa septal, cornete de fascia, grasa abdominal, cartílago. En nuestro medio, en nuestro hospital, lo que más utilizamos es la grasa y la fascia del temporal. Como ya les había comentado, pues esta técnica se le considera de primera elección para el cierre de fístulas de líquido cefalorraquídeo por su baja morbilidad y las ventajas que tiene sobre abordajes abiertos. Es mínimamente invasivo y requiere de un menor tiempo quirúrgico. Además de que se ha observado que hay una menor disminución del olfato y de las alteraciones de la misma y tiene un éxito de hasta el 90%. Vamos a dividir nosotros los injertos que podemos utilizar en autoinjertos y aloinjertos. Podemos utilizar como autógenos, fascia, injerto óseo o grasa. Y de aloinjerto, dérmico acelular y sustitutos durales. Aquí tenemos un video de nuestro servicio en el cual podemos observar un cierre de fístula de líquido cefalorraquídeo endoscópico. Vamos a abrir la ventana para que se vea completo. Aquí podemos observar cómo con el endoscopio se está primero visualizando el sitio donde se encuentra la fístula, se quita el tejido que está alrededor de la misma y una vez que se encuentra el defecto, se va a comenzar a poner el injerto. Podemos observar que aquí primero se coloca gel Fuan, el cual va a ir por dentro del huesito hasta el espacio subaracnoideo. Una vez que se coloca el primer nivel, se va a colocar grasa. Y encima de este se va a poner satín hemostático.
Y una vez que ponemos todas las capas del sándwich, pues vamos a colocar un colgajo de mucosa septal. Y encima de este se colocó Flowsil para sellar el efecto completamente y que se cierre la fístula. En nuestro hospital tenemos una amplia experiencia en el uso de la endoscopía para la cirugía de la base de cráneo de los senos paranasales y tenemos la posibilidad del uso del servicio de endoscopía para ese tipo de cirugías y es de los abordajes que más realizamos en el hospital. Una vez que ya conocimos un poco sobre las fístulas de líquidos cefalorraquídeos, su diagnóstico y su tratamiento, vamos a hablar ahora un poco sobre la casuística de los casos que tenemos en nuestro hospital. Como podemos ver, en nuestro hospital se hizo un reporte desde el 2016 hasta el 2021, donde identificamos 56 casos de fístulas de líquido cefalorraquídeo. Podemos ver que concordamos con los resultados con los reportados en los estudios internacionales, en los cuales la mayoría de los pacientes fueron del sexo femenino en un 73%. Los rangos de edad también concuerdan con los reportados por la bibliografía internacional, en los cuales nosotros encontramos pacientes de la quinta a la séptima década de la vida como los principales afectados por este tipo de patología. De los comórbidos asociados, también la hipertensión arterial, la cual sí corresponde con la etiología de la misma y por lo tanto corresponde también con la bibliografía internacional reportada en la mayoría de los estudios. Sin embargo, observamos que al momento de nosotros hacer el interrogatorio con los pacientes refieren que el 51% de las mismas no se encontró una causa traumática o no traumática la cual justificara la presencia de líquido cefalorraquídeo, lo cual es un hallazgo completamente discordante con lo reportado por la literatura internacional. Nosotros lo atribuimos a que muchas veces muchos traumatismos pueden pasar desapercibidos por los pacientes al momento del interrogatorio, no tenerlos en su mente en ese momento y pasar desapercibidos y por lo tanto no encontrar una causa que pueda estar explicando la dehiscencia de la base del cráneo. Podemos encontrar que, como reportado en la bibliografía internacional, nosotros también coincidimos que de nuestros casos, la mayoría de los pacientes se encontraban con un defecto en la lámina cribosa y a nivel del etmoides anterior. Una vez que nosotros operamos a estos pacientes, la mayoría de los mismos fueron cerrados con una técnica de injerto en sándwich, a los cuales la mayoría de los pacientes se les colocó grasa y facial temporal. A los mismos también, como en el caso que les presenté del video, se les puso Tisucol, Veriplast, Duragen o colgajo de mucosa nasal, entre otros. En los pacientes que fueron operados en nuestro hospital, en nuestro servicio, del 100% de los pacientes que se operaron, solamente el 7.15% de los pacientes necesitaron una reintervención para un nuevo cierre de la fístula, lo cual se encuentra por debajo de la media de los internacional, ya que en la mayoría de la literatura se reportó hasta un 10% de recidiva, en los pacientes que fueron sometidos a cierre endoscópico de fístulas de líquido cefalorraquídeo, lo que habla bien de nuestro servicio y del hospital y de los cirujanos que tiene. Y hasta aquí sería el fin de la presentación. Un comentario nada más al final sobre esto, que nosotros conozcamos bien esta patología como otorrinos, ya que como cirujanos endoscopistas que tenemos que manejar bien la endoscopía de los senos paranasales y la base del cráneo, nos corresponde a nosotros hacer el cierre de las fístulas que se encuentran dentro de la base, que están dentro de la cavidad nasal. Entonces, de real importancia que nosotros como residentes estemos bien formados en este tipo de endoscopía y de cirugías, porque una vez que seamos egresados, pues vamos a ser los que vamos a resolver a la población en general. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Salas por su presentación y muchas gracias a ustedes por estarnos acompañando esta noche. Les recuerdo que nos van a encontrar en YouTube como Medical Legal Center para que puedan revivir las pláticas. Generalmente están al día siguiente, así que pueden pasar a verla generalmente los martes si está buscando otorrinolaringología. También los invitamos a que nos acompañen mañana en La Voz de Residente en Pediatría. Les recordamos que nos van a encontrar en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Si usted quiere ser partícipe y dar una clase como maestro residente, nos puede mandar un mensaje a nuestro Facebook o a nuestro Instagram de la página.
porque también nos van a encontrar en Facebook como Medical Legal Center. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y ahora me dirijo si hay algún jefe o jefa de residente que requiera alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales. Se puede comunicar con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com. Atención, hay que escribirlo sin acento, .mlc@gmail.com, y estar recibiendo nuestras pláticas de manera gratuita en la temporada de pandemia. Muchas gracias por conectarse y los esperamos mañana en La Voz de Residente en Pediatría. Que pasen muy bonita noche. Gracias.